Tomaré la herencia y la casa en la que el viejo está sin hogar mientras estaba en una misión en el extranjero. Escuché sobre la muerte repentina de mi padre y me apresuré a regresar a casa solo para ser recibido con risas desdeñosas por mi esposa y mi hija, quienes dijeron con desdén, además, la herencia para mí el padre que falleció repentinamente fue distribuido unilateralmente bajo el control de mi esposa y mi hija junto con mi madre, que las adoraba excesivamente, lo entendió. Tenía mucho que decir, pero como mi madre, la principal doliente, había decidido que este era el testamento de mi padre, no había nada. Después de todo, no había podido regresar de mi puesto en el extranjero durante los últimos años. También sentí pena, así que acepté la distribución de la herencia según lo dictado por mi esposa, mi hija y mi madre. Luego, con gran pesar, regresé a mi destino en el extranjero y me dirigí a un lugar específico, increíblemente lo que mi padre me había dejado y su testamento estaba ubicado en mi destino en el extranjero. Mi nombre es Kate Anderson y tengo 50 años, además de ser un oficinista bien pagado en un importante conglomerado de entretenimiento, soy simplemente un tipo común y corriente de unos 50 años. Actualmente vivo en el extranjero debido a mi asignación en el extranjero en Estados Unidos y me ocupo del negocio de compra y venta principalmente. Inmerso en un estilo de vida extranjero, mi trabajo implica tratar con mercancías como figuras y tarjetas, inspiradas en personajes del anime nocturno que recientemente se ha vuelto popular entre los jóvenes, así como en videojuegos y otros medios visuales. Evalúo los tipos de anime y mezcla de medios que atraen a las tiendas y al público en Estados Unidos y propongo ofertas de ventas, por lo tanto, si no cumplo con las demandas de estos fanáticos extranjeros. Me gustaría decir que estoy trabajando duro y en el extranjero para mi familia en los Estados Unidos, pero la realidad es un poco más complicada. En la casa de mi familia en los Estados Unidos viven dos personas, Elaine y Ashley. Elaine es mi esposa, 5 años menor que yo, y Ashley es nuestra hija ahora en su 3er año de secundaria. Escuela. Elaine es increíblemente hermosa, adecuada para ser actriz en cualquier drama, y Ashley, que hereda la belleza de su madre, es popular entre los niños y niñas de su escuela y nunca le falta compañía. ¿Qué quieres? Tengo una tarea que debe ser terminado mañana. Si tienes algo que decir, hazlo rápido. La cara de Ashley en la videollamada parecía como si estuviera mirando un insecto venenoso, mostrando claramente su desdén. Ashley, es mi locura por no darme cuenta de que estabas ocupada, pero ¿no es eso un poco duro? Tu padre te llama porque está preocupado por ti, preocupado, eso es simplemente innecesario. No empieces a actuar como un padre preocupado ahora que te conviene. Ashley, vacilante, me lanzó palabras desalmadas. Sentí una punzada en mi corazón por la actitud irrespetuosa de mi hija, pero esto no era la primera ni la segunda vez que sucedía. Así que dices que incluso yo te molesto comprobar si estás comiendo correctamente o si vas a la escuela, ¿sí? Es molesto. Ahora tengo 18 años y el año que viene estaré en la universidad. Estudiante en una universidad prestigiosa. No soy un niño que necesita ser mimado y preocupado hasta ese punto. Oye, ¿qué quieres decir con dirigirte a tus padres como tú? No recuerdo haber sido tan persistente con los correos electrónicos o las llamadas. No pude evitar alzar la voz en respuesta a tales comentarios, pero Ashley simplemente torció su rostro con aún más molestia y me escupió. Está bien, lo que sea espeluznante de todos modos. Estoy ocupada ahora mismo. De la manera que quiero y disfruto mi día con eso. Ashley claramente no quería tratar más conmigo y colgó la videollamada, ya que todo lo que podía hacer por mí era mirar fijamente la pantalla de la videollamada que ahora se había apagado. Y hoy, una vez más, me encontré haciendo las mismas preguntas que había olvidado tantas veces. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cuándo y dónde cambió Ashley de esta manera? Lo que me preocupó aún más no fue solo que Ashley. Elaine también había comenzado a mostrar el mismo tipo de actitud desdeñosa hacia mí, al igual que Ashley. Como prueba de esto, después de mi conversación con Ashley le hice una videollamada a ella. Elaine, ¿sabes algo por qué Ashley me ha estado tratando tan fríamente últimamente? Le pregunté a Elaine durante la videollamada, pero ella me miró como si yo fuera un insecto venenoso, como lo había hecho Ashley, y repliqué bruscamente, no sé. Después de todo, ella tiene 18 años este año y está en una edad en la que quiere decidir su propia forma de vida. Tal vez esté molesta porque tú, Kate, sigues entrometiéndote demasiado
Con el desdén y las duras palabras que acabas de escuchar, por eso digo que no sé nada al respecto y puedo darte una respuesta en lugar de perder el tiempo en cosas tan infructuosas. Tal vez tú, Kate, deberías concentrarte en tu trabajo. Elaine parecía. Ella no quería involucrarse en este tema en absoluto, o más bien parecía reacia incluso a TCT o verme. Fue entonces cuando decidí confrontarla con una pregunta que me había estado molestando durante un tiempo. Oye, no solo ahora sino incluso antes. ¿No te fuiste para esta asignación en el extranjero? ¿Acaso este tipo de problemas no se estaban volviendo más frecuentes? ¿Qué quieres decir con este tipo de cosas? Estoy hablando de que tú y Ashley me trataron así y que ustedes dos salieron sin decirme cuándo fue la última vez que salí con ustedes antes de irme a mi misión en el extranjero. Pasó bastante tiempo. Cuando le pregunté a Elaine, se hizo la tonta de una manera exagerada. ¿De qué están hablando? De repente, nos veíamos todos los días en casa. Antes de que te fueras a tu asignación en el extranjero, aún así solías tratarme como lo hacías ahora. Casi nunca tenías una conversación adecuada. Mis colegas, las familias parecen llevarse mucho mejor. Cada familia tiene su propia manera de hacerlas cosas. Ashley iba a ser una universidad estudiante el próximo año en una universidad que admira. Es un periodo difícil para ella, incluida su determinación, y estoy ocupado cuidándola en tu Filadelfia. Entiendo que te sientas solo debido a la asignación en el extranjero, pero deberías pensar más en darnos espacio. Elaine unilateralmente dijo eso y luego colgó la videollamada. Parece que él también me está evitando y no le agrado. Debe haber alguna razón, pero es muy poco probable que lo escuche de alguno de ellos. Lo que también me preocupa durante esta asignación en el extranjero es el asunto de mi Phil. Como Elaine mencionó hace 6 meses, mi padre sufrió cáncer y ha estado viviendo una vida postrado en cama en nuestra casa familiar. Nuestra casa familiar siempre ha sido uno de disparidad. Kevin era más atractivo y mejor tanto en lo académico como en los deportes que yo. Nuestra madre lo adoraba. Como resultado, no solo los regalos de cumpleaños y los artículos deseados, sino que incluso las comidas diarias eran especiales para Kevin, como las fiestas de cumpleaños, mientras que las mías eran simplemente normales. Nuevamente un festín como una comida. ¿Qué rencor tienes contra mí, hermano? No te enojes. Compartiré la mitad del mío contigo. Mamá, ¿no te dije que dejaras de hacer esto? Kevin y mi padre intentaron repetidamente detener este trato preferencial derivado de nuestra madre. Era cariñosa, pero ella ignoró sus súplicas y continuó con su favoritismo, incapaz de soportarlo más. Mi padre me puso bajo el cuidado de mis razonables abuelos, permitiéndome finalmente vivir una vida satisfactoria, incluso durante este tiempo. Kevin se mantuvo en contacto, preocupado porque me encontraría en secreto lejos de los ojos de nuestra madre, y hemos mantenido esta conexión hasta el día de hoy. Me enteré del cáncer de mi padre a través de Kevin e inmediatamente traté de regresar a nuestra casa familiar con él, pero nuestra madre nos rechazó en la puerta. Mi hermano Kevin lo hizo. Gracias a nuestra madre, su hermosa esposa con quien se casó y sus 2 adorables hijos permitieron una vida feliz en nuestra casa familiar. Mi madre probablemente pensó que incluirme perturbaría esta felicidad. Intenté repetidamente persuadir a nuestra madre con Kevin, pero ella se mantuvo firme negándose a dejarlo. Volví a poner un pie en la casa ya que me había ido a pesar de los arreglos de nuestro padre, ya que estaba a punto de embarcarme en una misión en el extranjero. De mala gana tuve que confiar el cuidado de nuestro padre a Kevin. Está bien, cuidaré de papá y mamá. Así que, hermano, concéntrate en lo que tienes que hacer y cuídate. Está bien, lo siento, Kevin. El día después de interesarle todo a Kevin, partí al extranjero desde el extranjero. Me mantuve en contacto con Kevin para comprobar el estado de nuestro padre y en secreto le envié palabras de aliento y regalos para apoyarlo a mi manera, pero a pesar de mis esfuerzos ocurrió un evento devastador. Hermano, papá se fue a un lugar lejano. Realmente un día me trajeron la noticia a través de una videollamada de mi hermano Kevin, a lo que mi padre finalmente había sucumbido su enfermedad y falleció. En años Kevin como estuvo papá y en sus últimos momentos parecía que falleció pacíficamente como si recién estuviera durmiendo. Kevin respondió mi primera pregunta en el auto mirando hacia abajo sabiendo que mi padre había fallecido sin
sufrir me trajo algo de consuelo y cuando Kevin me dijo que nuestro padre había estado preocupado por mí hasta el final, reflexioné sobre mi arrepentimiento por no haber estado allí en sus últimos momentos hasta que llegamos a nuestra casa familiar. Al llegar mi madre me miró con desaprobación, pero gracias a la persistente persuasión de Kevin, pude cruzar el umbral de mi casa por primera vez en años y asistir a un funeral. Sin embargo, en el funeral al que asistí me enfrenté a una revelación impactante. Esperaré un minuto, ¿qué significa eso? Sí, no había oído nada sobre ello. ¿Por qué tú y me prepararon algo así justo después de que papá se cayera durante el funeral? Tanto Kevin como yo estábamos desconcertados y alzamos la voz después de escuchar esto de Elaine. Enfrentado por Kevin y yo, Elaine respondió con una cara indiferente: bueno, es necesario prepararlo con anticipación para evitar complicaciones más adelante, ¿cierto? Tupil era un hombre rico, después de todo, sería problemático tener disputas sobre la herencia con Kate y Kevin, por eso pensé que todo sería más sencillo con un testamento que fuera verdadero. Pero, ¿por qué prepararías un testamento a nuestras espaldas sin decírnoslo a mí o a Kevin? Tales acciones unilaterales no deberían ser aceptables ni siquiera para tu madre, ignorando nuestras objeciones adicionales. Ashley, parada junto a Elaine Smagel, dijo. Entonces, sobre la división de la herencia decidida por la abuela. El dinero y la casa familiar se dividirán en partes iguales entre yo, mamá, la abuela y el tío Kevin. Papá recibe la villa en ruinas en el extranjero. La casa será heredada por mí como esposa de Phil, pero parece que habrá herencia. Pilas, y como es una casa tan grande y hermosa, la cantidad será sustancial, la incluiremos en la división, por lo que los 4 dividiremos el dinero en partes iguales. Las palabras hacia nosotros entonces significan que vamos a tomar la herencia y la casa, y en cuanto al viejo imbécil se quedó sin casa, sigan con el trabajo duro y las remesas del extranjero. Sus risas maliciosas y sus palabras casi nos dejaron sin palabras a Kevin y a mí. Espera un minuto, ¿verdad? Diciendo que papá realmente dejó ese testamento. Incluso si es cierto, un testamento tan irrazonable no debería existir. Kevin, por favor, cállate. Fuimos Mill y yo quienes cuidamos de Phil, además. Ashley será estudiante universitaria el próximo año y eso cuesta dinero. Y Kate, usted es un empleado que contrata en una importante empresa comercial. Puede ahorrar todo lo que quiera si lo desea, por lo que no necesita el dinero. ¿Por qué se llega a esto? Es cierto que no estoy pasando apuros económicos, pero es imposible que papá dejara un testamento que descaradamente me excluye solo a mí. Además de cuánta riqueza dejó papá mientras yo insistía. Elaine mostró una cara exasperada y comenzó a despedirme. La destartalada villa en el extranjero está a tu nombre, Kate, así que no tienes que preocuparte. Que ya no consideraba a estas dos como mi esposa e hija. Está bien, me conformaré con esta herencia. El hermano Kevin parecía sorprendido y trató de detenerme, pero sacudí la cabeza hacia un lado indicando que estaba bien. Tenía mucho que decir. Pero desde mí, mi madre, la principal doliente, había decidido que este era el testamento. No había nada más que pudiera hacer después de todo. No había podido regresar de mi destino en el extranjero durante varios años. Durante ese tiempo mi padre fue cuidado por mi madre y luego por mi esposa e hija. Aunque me sentí injusto, también me sentí culpable, así que acepté la distribución de la herencia según lo dictado por mi esposa, mi hija y mi madre. Luego, lleno de decepción, regresé a mi destino en el extranjero al mismo tiempo que tomé todas mis pertenencias de la casa de mi familia y los mudé a un apartamento cerca de mi lugar de trabajo en el extranjero. Sentí pena por dejarle todo a Kevin, pero no podía quedarme con una familia tan carente de compasión por ahora. Pensé en qué hacer con el divorcio más tarde y me dirigí a la villa mencionada en el testamento de mi padre. Era un hombre rico que poseía villas no solo en Estados Unidos sino también en el extranjero. La casa familiar que Elaine, Ashley y mi madre estaban tan interesadas en heredar era lujosa tanto por dentro como por fuera y tenía instalaciones para cuidados paliativos, lo que la hacía parecer una mansión. Estaba al tanto de todo esto, pero la villa mencionada en el testamento estaba ubicada en un lugar sorprendentemente notable. Esto es increíble. ¿Quién hubiera pensado que habría una villa aquí por algún giro del destino? La villa estaba ubicada en mi destino en el extranjero. Me sorprendió que me dirigiera directamente
A la villa al llegar a mi lugar de destino al llegar a la villa, de hecho estaba tan deteriorada como Elaine lo había descrito riéndose. Estaba claro que no se había utilizado durante años, tal vez incluso décadas. Esto solo enfatizó la malicia de Lane Ashley y mi madre. Debí haberlo relegado a mí, sin embargo, mis sentimientos de estar sujeto a su malicia se disiparon rápidamente cuando encontré una carta en el buzón de la villa. La carta escrita con la letra de mi padre iba acompañada de 2 llaves dentro del buzón. Una de las llaves parecía ser la de la puerta principal de la villa y abrió la cerradura una vez dentro de la villa. Exploré un poco y encontré una escalera descendente que conducía a lo que parecía ser la puerta del sótano. Usando la segunda llave, abrí la puerta y me encontré con una vista aún más sorprendente. ¿Qué es esto? El sótano tenía una colección de pinturas antiguas, libros, esculturas y artículos de cerámica que realmente merecen ser llamados anticarro. Mientras yo tenía sin experiencia en carritos de otorrinolaringología, estaba claro a primera vista que todos estos artículos eran valiosos. Después de todo, mi padre los había escondido en esta villa en decadencia asegurada con cerraduras dobles y había dejado una carta legando todo a quien los encontrara. No podía haber dudas. Su valor. Inmediatamente llamé a Kevin para compartir el descubrimiento de todo eso en el sótano de Datsvilla. Sí, ¿y conoces a alguien que se dedica al arte? Te agradecería si pudieras contactarlo y traerlo aquí. Lo tengo. Puede que lleve algo de tiempo para hacer arreglos, pero iré con él. También tengo algo de lo que quiero hablar contigo. Dejé ese comentario intrigante. Kevin colgó 3 días después. Llegó no solo con su amigo comerciante de arte, sino que también trajo a su familia con él. Ver a la familia de Kevin en el aeropuerto junto con su amigo comerciante de arte no pude evitar sorprenderme. Por lo que está pasando pensé que solo traerías al amigo comerciante de arte que pedí. Sí, recuerda, dije que tenía algo de que hablar contigo sobre eso. ¿Qué piensas? Estás gritando archivos de herencias en el extranjero para ti solo y vendiendo esa herencia sin consultarnos. Estás tan desesperado por dinero que parecía que de alguna manera se habían enterado de la historia de Villa en el extranjero, disgustados por su descarada codicia. Suspiré y respondí que no hay nada arbitrario en ello si Villa era mi nombre, y lo más importante, ustedes 2 fueron los que dijeron que podía hacer lo que quisiera con ella. Queríamos decir que podían hacer lo que quisieran con una Renault Villa, al desecharla. También tenemos derechos para heredar el anticarro. Se podía escuchar a Elaine discutiendo por teléfono con Ashley en el terreno de Act, coincidiendo ruidosamente con sus típicas críticas. Pensé suspirando una vez más. En realidad, el amigo marchante de arte de Kevin había evaluado el arte en el sótano de la villa y descubrió que cada pieza era de alta calidad. Esencialmente, la rareza y el valor ahora exigían una parte del tesoro encontrado en el sótano de la aldea, pero lo más importante, Elaine, escuché de Kevin que tú, Ashley y mamá heredaron 1.5 mil millones cada una de la herencia de 6.000 millones. Además obtuviste la casa familiar y tú 000 al mes. ¿Y qué pasa con las remesas? Han pasado 2 meses desde la última y no has enviado nada. Las remesas, ese fue de hecho otro problema. Pensé mientras respondía a la pregunta descarada de Lane, ¿por qué tengo que cuidar de ti también desde el extranjero? Especialmente después de estar prácticamente divorciado y expulsado y considerando que ya heredaste 5.000 millones, yen cada uno. ¿De qué estás hablando ahora? Eres el esposo de mi padre y mi madre. ¿No es un deber de los padres proporcionar la educación de sus hijos hasta la universidad? Viene en una familia normal, sí, pero tú, Alain y mamá, sin consultarme a Kevin ni a mí, preparamos él efectivamente se divorciará y repudiará y monopolizará la herencia. Además tomé un respiro aquí revelando la primera carta de triunfo. La villa que con tanto entusiasmo me transmitiste debido a su grave deterioro no es utilizable, así que he decidido demolerla y vender solo la tierra. La limpieza y demolición de esa villa costó una cantidad significativa. Para monopolizarlo, entonces es una demanda, te demandaremos a Elaine Reed con una voz exagerada, aparentemente tocando un nervio con mi declaración. Incluso si tuviéramos que iniciar una demanda de este tipo, casi no hay posibilidades de ganar. Según Kevin, parece que mi madre Elaine y Ashley lograron desperdiciar la mayor parte de sus
500 millones de yenes heredados cada uno en un mes de vida extravagante, al darse cuenta de que la familia de Kevin los había abandonado debido a su comportamiento frívolo. El trío entró en pánico, especialmente porque no quedaba nadie para trabajar. Y contribuir financieramente, además, se volvieron iguales. Más desesperados cuando se dieron cuenta de que mis remesas habían cesado durante 2 meses en un apresurado intento de recuperarme, recurrieron a inversiones que fracasaron espectacularmente, dejándolos con deudas importantes y ahora incapaces de pagar la matrícula de Ashley, el mantenimiento de la casa familiar o incluso sus gastos de subsistencia y agobiados. Con los pagos de la deuda estaban a punto de perder la casa y enfrentar la ruina financiera. La villa y su terreno eran oficialmente mi propiedad. La madre Elaine y Ashley habían pensado erróneamente que la villa albergaba solo a Hank, pero como me habían dado permiso para hacer lo que quisiera. Las antigüedades no me sentía culpable por mis acciones, pero Elaine y Ashley seguían clamando por dinero durante la videollamada, así que decidí que era hora de revelar mi siguiente paso. La razón por la que detuve las remesas no es solo porque sé de ti, Elaine. Estás en una relación con el verdadero padre de Ashley. Como revelé, el contorno de la cara de Ella se informó dramáticamente y Ashley parecía un catre de ciervo ante los faros. Ashley, ahora tienes 18 años, así que ya es hora de que te digan la verdad. No eres mi hija. Eres la hija del exmarido de Elaine, su amante, de una aventura a lo que Ashley reaccionó con un fuerte grito ahogado de sorpresa. Su mirada oscilaba entre la confusión y la sospecha mientras miraba a Elaine. Elaine miró huyendo, sus ojos se movían entre Ashley y yo. Ashley no era una hija nacida de Elaine y yo, pero hija de Elaine de una relación anterior. Me casé con Elaine hace 15 años, cuando Ashley tenía solo 3 años. Elaine me había dicho que Ashley era su hija y su exmarido, a quien describió como un hombre terrible, afirmó. Lo había dejado para proteger a Ashley cuando era joven en aquel entonces. Simpatizaba con Elaine y Ashley decidió aceptarlos como mi familia. Inicialmente pensé que la falta de voluntad de Ashley para abrirse conmigo se debía a que no teníamos clasificación de sangre, pero traté de aceptar su actitud creyendo. Ella era una niña con un pasado doloroso. Sin embargo, a medida que Ashley creció, su comportamiento hacia mí empeoró y Elaine se aprovechó de Milan y también comenzó a mostrar sus verdaderos colores cada día. Además, Elaine y Ashley se volvieron expertas en congraciarse con mi madre y no estaban satisfechas. Solo con mis ganancias comenzaron a usar libremente el dinero de la casa de mi familia y yo fui a mi puesto en el extranjero. Tu exmarido Elaine gastó mi dinero en él y también descubrió cómo tú y mamá conspiraron para desviar la herencia. De lo que Kevin, Elaine y Ashley abrieron mucho los ojos en shock ante mis palabras. Kevin había albergado durante mucho tiempo sospechas sobre las tensas relaciones dentro de nuestra familia e intentó para preguntar sutilmente al respecto solo para que Elaine y Ashley se rieran y los engañaran después de mucho conflicto interno y de no querer romper la familia. Kevin finalmente contrató a un investigador privado el día de la disputa de herencia. Revelaron que la relación de Elaine con su esposo todavía estaba en curso. También descubrieron que Elaine me había estado usando como un conveniente cajero automático, planeando eventualmente descartarme y presentarle a Ashley a su verdadero padre. Todo fue una mentira desgarradora y te acercaste a mí porque era un hombre con buenos ingresos, ¿cierto? No, Kate, esa no era mi intención. No puede ser cierto que soy la hija de su exmarido y no estoy preparada para la revelación que su secreto con su exmarido, el verdadero padre de Ashley, había sido descubierto. Elaine empezó a entrar en pánico. Sin embargo, la más sorprendida por esta revelación fue Ashley. Mamá, es por eso que nunca hablas mucho de que mi papá me dijera desde pequeña que este hombre era un buen para nada viejo corazón, solo le sirvió para su dinero. Fue que todo por eso. No, Ashley, eso no es. No te enseñé esas cosas solo para usarte, lo hice pensando en ti como madre y como mujer, pensando en mi don. No me ahogues si realmente pensaste en mí. ¿Y por qué no me hablaste de mi verdadero padre? ¿Por qué me dejaste vivir esta luz de una vida familiar solo para dejarme sintiéndome tan miserable y miserable? No es todo culpa mía, olvidaste el favor de haber sido criada y cuidada por mí durante 18 años. A pesar de mi presencia en la videollamada, Ashley y Elaine comenzaron una pelea física y fea que fue más allá del abuso verbal. Al ver su absurda exhibición no dejé de reírme a pesar
de que sus historias me engañaron. Había gastado dinero y tiempo en estas personas pensando en ello. Ahora lo encontré más divertido que exasperante, pero no tenía absolutamente ninguna intención de continuar entreteniendo la farsa, así que rápidamente me puse a ello. Salgo a resolver los asuntos. Perdón por interrumpir tu pequeña escena, pero, ¿has visto los papeles de divorcio y la demanda de compensación que te envié el otro día? El formulario de divorcio ya está completo por mi parte, Elaine. Solo necesitas firmarlo y enviarlo a la oficina municipal. También he adjuntado la tarjeta de presentación de mi abogado para que cualquier comunicación adicional se realice a través de ellos. ¿Qué papeles de divorcio? Compensación. Espera un minuto. ¿Estás diciendo que te vas a divorciar de mamá? ¿Qué pasa con las remesas después de recibir la información de infidelidad de Kevin? Le envié los papeles de divorcio y la carta certificada, pero parecía que no los habían visto o habían decidido ignorarlos. Pensé en contactar a mi abogado en Japón para que se encargara del asunto mientras ellos estaban en pánico por la videollamada. Eso ya no es de mi incumbencia. El divorcio está resuelto. No tengo intención de brindarte más apoyo ni remesas. El tío Kevin se ha ido y ahora tú también nos estás abandonando. Vamos a quedar completamente parados, así es. Somos una familia desde hace 15 años. Tienes algo de responsabilidad aquí. Parece que las palabras reflexione. Disculpa están ausentes de su vocabulario. Continúa la conversación. Se sintió inútil. Ni siquiera parecía hablar con personas racionales y solo estaba empeorando mi estado de ánimo. Les dejé instrucciones para comunicarse a través de mi abogado. Luego terminé la videollamada y rápidamente bloqueé sus números de teléfono y correos electrónicos en mi teléfono inteligente. Mi siguiente paso sería encontrar tiempo para ir a una tienda de teléfonos móviles en el extranjero y planear cambiar mi dispositivo después. Completé el proceso de divorcio para mi abogado en Estados Unidos sin volver a encontrarme con Elaine y Ashley. Mi esposo, que estuvo involucrado en el asunto, Elaine, Ashley, y mi madre terminaron sin poder pagar los costos de mantenimiento de la casa e incurrieron en más deudas debido a la compensación que exigí, lo que les hizo perder la casa ahora que aparentemente viven en un apartamento en mal estado en la pobreza. Elaine y mi madre, conmocionadas por la pérdida de su hogar, se negaron a trabajar y pasaron sus días llorando, mientras que Ashley, que no siguió estudios ni empleo, se resiente de ellos culpándolos por su incapacidad para estudiar. A menudo se pelean tan fuerte que recibieron quejas de los vecinos. Aunque estaban una vez con mi familia, no pude evitar sentirme avergonzado por su comportamiento, que se había convertido en una molestia para otros que regresaban con Kevin y su familia. La familia de Kevin vive cerca de mi apartamento y llevan una vida plena, equilibrando el trabajo y el tiempo personal, manteniendo una relación cercana conmigo. Aunque he perdido a mi madre y a mi propia familia, me siento feliz con mi vida actual. Gracias al apoyo de la familia de Kevin, que ha estado allí para mí y mis colegas también en el extranjero. Publicar esta red de apoyo ha sido invaluable al darme un nuevo sentido de familia y comunidad por el cual estoy profundamente agradecido.